Al pasado no hay que volver, al pasado uribista, de los falsos positivos, a con ingreso seguro, de haber comprado la reelección con la yidis política, porque los uribistas la pasan diciendo, no, es que Petro y la reelección, los únicos que compraron la reelección, e ilegalmente fue el uribismo, pues la yidis política. Yo creo que ninguno de los tres que están compitiendo es un candidato para ganar la presidencia. Son candidatos para ganar una consulta, pero no para ganar la presidencia. Si el sector progresista quiere ganar la presidencia, necesita ir más allá de esa tercería. Hola, bienvenidos a todos una vez más a Entre Líneas Podcast, este podcast en el que hablamos de política, sociedad, cultura, una que otra pendejada, con invitados, por supuesto, siempre bien interesantes que nos hacen este podcast, ¿sí o qué, Andrés? Claro que sí, William. En esta oportunidad no estamos dentro de nuestro spot. No estamos en nuestra Estamos ratonera. con un invitado al cual hemos estado buscando por bastante tiempo, con el que hemos querido hacer esta conversación, por supuesto para hablar de temas de actualidad, tal vez controversiales y de juventud, William. Hoy estamos precisamente con el senador Ariel Ávila. Ariel, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por estar aquí en este espacio con nosotros. A ustedes muy amables por la invitación, muchas gracias. Oiga, Ariel, queríamos empezar este podcast, esta entrevista preguntándole, nosotros estábamos escuchando precisamente sus aportes sobre el pensamiento, por qué se está satanizando la persona que piensa distinto políticamente en este país y un poco hacia dónde va eso críticamente en el ejercicio democrático, ¿no? Mire, hay una peligrosidad, hay dos frases más bien para comenzar. Hay una frase hegeliana que dice que a veces la historia pareciera como si se repitiera. Y hay un autor norteamericano que dice que la historia no se repite, nunca se repite, pero que a veces rima. Y este recorrido que nosotros ya hemos hecho durante tantos años de exclusión y satanización del pensamiento diferente es muy peligroso. Hoy cuando un candidato presidencial que fue abogado del principal lavador de dinero de Maduro, el señor Alex Saab, ese abogado se llama Abelardo Lasprilla, quiere ser candidato presidencial, entonces dice que él quiere destripar la izquierda. Y María Fernanda Cabal dice que ella quisiera ilegalizar la izquierda, que debe ser ilegal. Eso sale muy mal en una democracia. En Colombia eso costó, por ejemplo, más de 4.000 asesinatos del Partido de la Unión Patriótica, cosa que ya está en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Costó la ilegalización de partidos y costó años y años de sangre. Entonces, satanizar al que piensa diferente es muy mal negocio para una democracia. Yo sí diría que tanto para la derecha como para la izquierda, el pensamiento crítico y diferente es lo que hace que una democracia viva. Ok, Ariel, y pues durante este gobierno de Gustavo Petro, muchos dicen que la oposición no tiene un discurso argumentado, sino más bien es hecho desde los sentimentalismos. ¿Será que la derecha perdió la brújula para ser realmente oposición o el progresismo abarcó toda la agenda pública y política del país? Yo creo que pasan dos cosas o tres. Lo primero es que Gustavo Petro tuvo una suerte, y es que durante por lo menos 3 años él no tuvo oposición en política. Su oposición, por eso su principal opositora fue alguien que venía de los medios de comunicación, que fue Vicky Dávila. Y eso le permitía a Gustavo Petro que, a pesar de los errores que cometió, como haber nombrado a la señora Laura Sarabia o tener a este señor Pastor Sade, digamos, él no tuviera una oposición que acumulara eso. Entonces, eso es una situación, cosa que hoy ya no es así. Hoy ya él sí tiene una oposición articulada, una oposición al menos visiblemente articulada. 2, pero esa oposición, más allá de decir que no quieren a Petro, no tiene ninguna propuesta diferente. De hecho, la principal propuesta de los candidatos de la derecha extrema es volver al pasado, volver hace 20 años en la época Uribe, cosa que yo no creo que nadie en la sociedad quiera devolverse en el tiempo, eso no pasa en la vida. Entonces sí tienen ya están articulados, pero ahora el problema es que de fondo no tienen ningún discurso claro. Y lo tercero que pasa es que los extremos se necesitan, es decir, lo mejor que le puede pasar a Petro es una oposición brusca y agresiva como la que le da Abelardo Lasprilla. Y lo mejor que le puede pasar a Abelardo Lasprilla, que fue abogado de Alex Saab
y aún así dice que va a luchar contra la dictadura de Nicolás Maduro, no sé cómo lo va a hacer, pero lo mejor que puede hacer ellos es tener un presidente como Petro agresivo con ellos. Entonces es una cosa que entre ellos se alimenta. Oiga, Ariel, le quería preguntar, ¿usted cómo ve el panorama de cara al 2026? ¿Usted cree que estamos cerca de una madurez democrática o estamos bien cerca de una polarización casi que irreversible? No, yo creo que Colombia está viviendo una transición política desde hace varios años. Esa transición política la va a seguir viviendo por lo menos 8 o 12 años más. Si gana la derecha la presidencia, en el 30 o en el 34 va a llegar alguien el doble de radical que Gustavo Petro a la presidencia. Si gana el centro izquierda, se garantiza que va a haber un tema reformista, o el centro, un tema reformista, sin tantas alteraciones, pero la sociedad es la que escoge. Pero Colombia está en una transición, y esa transición ya no la detiene nadie. Segundo, yo no veo mal a la polarización. Yo creo que la polarización garantiza que la sociedad debata y que haya más democracia. Lo que veo mal es que la polarización se tramite por medios violentos. Eso sí está mal. Pero que la gente discuta de política por ideas, pues a mí eso no. Antes, mire, hermano, aquí hubo una época en que dos primos casi eran los que se disputaban la presidencia, Juan Manuel Santos y Francisco Santos. Hubo una época en que los dos hermanitos Galán estaban en el Congreso, en que tres familiares Guerra de la Espera estaban en el Congreso. Yo no quiero volver a eso. A mí me gusta más una sociedad polarizada, pero claro, que tramite los conflictos. Y lo tercero, yo creo que Colombia es un país que a pesar del problema en que está, Colombia es un país que ha ido madurando electoral y democráticamente. Ariel, y digamos considerando ahorita la realidad de lo que está dentro del pacto histórico, realidad Corcho, Quintero y Iván Cepeda, ¿cómo ve este panorama, esta contienda interna que hay dentro del pacto histórico? Algunos aseguran que Iván Cepeda sería capaz de acaparar muchas fuerzas por la habilidad de hacer consensos. A Corcho la vemos con apoyo, como con este progresismo viviente, y pues Quintero es un poco más alejado de todos estos sectores. Hay quienes dicen que Quintero puede romper, si llega a quedar como candidato al pacto histórico, romper toda esta línea que llevan. ¿Usted qué opina de este panorama? A ver, mire, yo creo que ninguno de los tres que están compitiendo es un candidato para ganar la presidencia. Son candidatos para ganar una consulta, pero no para ganar la presidencia. Si el sector progresista quiere ganar la presidencia, necesita ir más allá de esa tercería. Necesita conseguir a alguien más tirado al centro. Entonces yo espero que el que gane o la que gane tenga la suficiente madurez para entender que tiene que tener una alianza mucho más amplia que lo que llaman ellos el Frente Amplio de Marzo para ganar la presidencia. Porque yo creo que todo esto se va a decantar por alguien más tirado al centro, es lo que pareciera, al menos lo indican las encuestas y los estudios. Iván Cepeda tiene la ventaja de ser el heredero de toda la izquierda más tradicional colombiana, el que une. Tiene la desventaja que la izquierda lo quiere mucho, pero que hacia afuera lo ven como una persona demasiado a la izquierda. Carolina Corcho tiene la ventaja de haber arrancado la campaña presidencial antes, y por eso muchas bases están con ella, pero tiene la desventaja de cargar con el fracaso de lo que fue la primera reforma a la salud. Daniel Quintero tiene la ventaja de la plata, la imagen y la estrategia comunicacional, y la desventaja de todos sus escándalos que lo rodean cuando fue alcalde de Medellín. Vamos a ver qué pesa más. Ariel, en el momento de usted decir, tal vez por un discurso más de centro, ¿no cree que, no sé, cómo haríamos para pensarnos el centro de manera distinta y no recogiendo esos discursos antiguos donde terminamos viendo muchas veces al centro, no sé si decirlo así, vendido a la derecha? Bueno, esa es una pregunta súper interesante, porque es que yo creo que muchos candidatos de centro en la vida real son de derechas vergonzantes, son como fachos vergonzantes. En eso tú tienes razón, Sí. no hay lado. Pero cuando yo hablo de centro, no hablemos de centro, hablemos de una cosa que en su momento fue muy popular, hablemos de una tercera vía. Al pasado no hay que volver, al pasado uribista
de los falsos positivos, hago ingreso seguro, de haber comprado la reelección con la GIS política, porque los uribistas la pasan diciendo, no, es que Petro y la reelección, los únicos que compraron la reelección, e ilegalmente fue el uribismo, pues la GIS política. Entonces, al pasado yo creo que la sociedad no quiere volver. Pero también es cierto que hay una sociedad que no quiere premiar los errores de este gobierno, de Laura Salavia, del Pastor Sade, de la Unidad de Gestión de Riesgo. La gente no quiere premiar eso. Entonces la pregunta es, ¿podemos armar una tercera vía que continúe la transformación de la sociedad y que no premie todos estos descaches? Yo creo que sí. Y eso no significa ser tibio, ni ballenero, ni nada por el estilo. Yo creo que se puede conseguir una tercera vía. Oiga, Ariel, le quería preguntar finalmente una cosa que parece que tiene un político bien interesante en el último periodo sobre elecciones, que son los CMJ. ¿Usted cómo ve este espacio de representación? ¿Usted siente que si se ha construido un proyecto de juventud a propósito de este espacio? A ver, entonces, el 19 de octubre próximo, las personas que tienen entre 14 a 28 años van a ir a votar por una cosa que llaman consejos municipales de juventud, y en las ciudades grandes por consejos locales de juventud. Eso se deriva de una famosa ley de juventud que en este momento de hecho estamos intentando reformarla en el Congreso para darle mejores herramientas a las y los jóvenes en esos espacios. Entonces, ¿esos espacios sirven? Sí sirven, sobre todo como escuela de formación política para todas y todos los jóvenes. ¿Frustran? Sí, porque pues no es un consejo municipal, no es una asamblea departamental, no es un congreso de la república. Entonces la reforma que vamos a aprobar, que es la famosa ley al estatuto, la reforma al estatuto juvenil, es una ley estatutaria, busca mejorar la influencia de esos consejos locales y municipales de juventud en la ejecución y en las discusiones del Estado. Entonces yo creo que hoy por hoy pueden haber quejas de que a veces los jóvenes no tienen cómo, de que es frustrante, pero yo creo que lo vamos a ir corrigiendo. Por tanto, yo diría que es un muy buen espacio, claro que sí. O sea que en el futuro tal vez los consejos municipales de juventud van a tener más vinculatoriedad con los proyectos entre los municipios. Van a tener más capacidad de injerencia, no sé hasta dónde llegue, si sea vinculante o no. Yo creo que no, yo no me puedo arriesgar porque no hemos aprobado la ley. La ley se va a aprobar, indudablemente el Congreso la va a aprobar. No sé cómo, pero sí van a ser mucho mejor de lo que son ahorita. Pero vuelvo y repito, yo creo que son unos muy buenos espacios. Okay, listo. Oiga, yo le quería preguntar, usted en una frase como el panorama político actual del país. Sabroso. Sabroso. Yo quiero este país que está así, debatiendo, un país que se está transformando, y no quiero el país inamovible de 50 familias distribuyéndose el poder que tuvimos por 120 años. Yo sí prefiero este país. Y que para los politólogos eso es masa pura, ¿no? No, pero además una cosa, qué pena me demoro en eso. A mí me dicen, Ariel, es que el país está en crisis. ¿Cuál crisis? Desempleo del 8.8, inflación del 4.6. Eso no es ninguna crisis. Que está agitado políticamente. Bueno, eso es otra cosa. Que hay unos problemas como la seguridad o el problema fiscal. Sí, claro. Pero este país ni está en crisis, ni nos vamos a volver Venezuela, ni nos vamos a volver El Salvador, ni nos vamos a acabar. A mí me gusta un país que esté movido políticamente. Y para los politólogos, pues mejor aún. Claro, tenemos de dónde trabajar por un buen tiempo. De dónde analizar. Sí, claro que sí. Ariel, pues nosotros totalmente agradecidos por abrirnos este espacio de su agenda, por hablar de actualidad, de juventud y de una que otra cosa que se ocurra por ahí. Siempre queda, cuando uno habla de política, siempre queda cosas en el tintero que se pueden abordar de manera más amplia y más aterrizada. Esto fue un capítulo más. Gracias, Ariel, por estar acá con nosotros. A ustedes, muchas gracias. Nosotros nos estaremos viendo entonces en un próximo capítulo de este podcast de Bajo Presupuesto. Gracias a todos por vernos. Chao, chao. Chao, chao.